Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases principales del área curricular de matemática, subárea álgebra. Nuestra sesión de hoy lleva por título Funciones binarias y reales. El propósito fundamental de la presente sesión es comprender el concepto de función de variable real e identificar los elementos que lo constituyen, como son el conjunto de partida, el conjunto de llegada y la regla de correspondencia. Asimismo, saber identificar el dominio y rango de un conjunto de pares ordenados y utilizar diversas estrategias para hallar justamente estos conjuntos, llámese dominio y rango, en diferentes funciones que pueden ser polinómicas, racionales o irracionales. Entonces, diremos funciones binarias y reales. Función binaria. Una función f de a en b es una relación binaria f que está incluido en el producto cartesiano a por b, que hace corresponder a un elemento a que pertenece al primer conjunto un único elemento b que pertenece al segundo conjunto. Es decir, f es un conjunto de pares ordenados a, b, tales que pertenece al producto cartesiano a por b, tales que la segunda componente es una función de la primera, y esto está incluido en el producto cartesiano a por b. Notación. Se representa o se simboliza una función de la siguiente forma. F, dos puntitos a, entonces b. ¿Cómo se lee? F es una función de a en b. Ejemplos. Veamos un conjunto A. Los elementos son 1, 2 y 3. Y un conjunto B de elementos 3, 4 y 5. Una función f de a en b y la relación de los elementos de a con b, como es esto, 1 con 3, 2 con 4 y 3 con 5. Diremos entonces que f está formado por conjunto de pares ordenados 1,3, 2,4, 3,5. Y se trata de una función. ¿Por qué? Porque cumple con lo que hemos definido. De cada elemento del conjunto A, el conjunto de partida, está saliendo solamente una sola flecha, o tiene una imagen en el conjunto B, una sola. No puede tener dos. Si tiene dos imágenes, un mismo componente, ya no sería una función. En este caso se trata de una función. Veamos un contraejemplo entonces. Un conjunto A, esta vez de elementos 0 y 1, y un conjunto B de elementos menos 1, 0 y 1. Una función de A en B llamada G, y la relación de sus elementos, el 0 con el 0, el 1 con menos 1 y el 1 con 1. Veamos en este caso, ¿cuál sería esa función G? Por consiguiente, G será conjunto de pares ordenados 0 con 0, 1 con menos 1 y 1 con 1. Esto no es una función. ¿Por qué? Porque de la primera componente del conjunto A está saliendo, en este caso, dos flechas. O la primera componente tiene dos imágenes diferentes. Eso no puede suceder. En forma práctica, fácil para reconocer. Si de cada elemento del conjunto de partida sale una sola flecha, como en este caso, es una función. Pero si de alguno de ellos sale dos, ya no es función. ¿De acuerdo? Será una relación, pero no una función. Recordar que toda función es una relación, pero no toda relación va a ser una función. Eso es, así se debe entender como concepto. Notitas entonces, veamos. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función, como lo que les acabo de explicar. La función f de a en b es una aplicación si el dominio de f es igual al conjunto A o al conjunto de partida. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces, si se cumple que el dominio está dentro, son los mismos elementos del conjunto A, se dice que es una aplicación. En una función, dos pares ordenados distintos no deben tener la misma primera componente. Si aparece un conjunto, dos pares ordenados con la misma primera componente, significa que estos dos pares deben ser iguales, porque no pueden ser diferentes. Dominio y rango. ¿Qué es el dominio? El dominio viene a ser
un conjunto de las primeras componentes. Entonces diremos, dada la función f de a en b, conjunto de partida será A y conjunto de llegada es B. La función f. El dominio de la función f es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A. O sea, A pertenece a, tales que existe un segundo elemento B que pertenece al conjunto de llegada, donde este segundo elemento B es función del primer elemento. Y todo esto está incluido en el conjunto A. Lo mismo para el rango. El rango de F, conjunto de las segundas componentes. Esta segunda componente, ¿a quién pertenece? Al segundo conjunto, al conjunto de llegada. Donde existe entonces un primer componente que pertenece al primer conjunto, al conjunto de partida. Aquí esto es igual, donde B viene a ser una función de A. O sea, la segunda componente es función de la primera componente. Y todo esto estaría incluido en el conjunto B. El rango está incluido en el conjunto de llegada. El dominio está incluido en el conjunto de partida. Así. Funciones reales de una variable real. Este es el propósito de estudio básicamente para ustedes como alumnos de cuarto y quinto secundario. Una función real de una variable real f de R en R es una relación real. Ahora vamos a hablar de variables reales, todo el conjunto de los números reales. Ya no es un conjunto A, ya no es un conjunto B, sino son conjuntos de los números reales. Entonces, F es un subconjunto de R por R. Antes era un subconjunto de quién? De A por B, ¿verdad? Eso mismo, en vez de A le hemos puesto R, en vez de B le hemos puesto R. Entonces, F es una función que es subconjunto del producto cartesiano R por S, de los números reales por los números reales. Hace corresponder a un elemento X del conjunto de partida R, un único elemento Y del conjunto de llegada R. En este caso, como los conjuntos son de partida R y de llegada R, ambos son lo mismo, ¿sí o no? Entonces, dice, hace corresponder a un elemento X del conjunto de partida R, un único elemento Y del conjunto de llegada R. Es decir, F es la función de conjunto de pares ordenados, X, Y, que pertenece, si es R por R, es R cuadrado, los reales al cuadrado, tales que Y, o sea, esta segunda componente es función de la primera componente. Ese es lo que se define una función en variable real. Dominio es una función, dada la función f de R en R, o sea, una función real de variable real, ¿no es cierto? El dominio de f será conjunto de las primeras componentes x que pertenecen a R, tal que existe una segunda componente que también pertenece a R, y la segunda componente sea función de la primera componente. Todo esto está incluido en R, similar a lo que hemos definido en conjuntos de partida A y de conjunto de llegada B. El rango de la función será el conjunto formado por las segundas componentes que pertenecen al conjunto de los números reales R, tales que existe un X, una primera componente que pertenece también al conjunto de los números reales, donde la segunda componente es función de la primera componente. Y todo eso está incluido en el conjunto de los números reales. Es eso lo que tenemos que entender. Funciones reales de variable real. Cálculo del dominio. Al igual que hemos hecho para calcular el dominio de una relación, también en este caso, hace lo mismo. Entonces, se despeja la variable y en términos de x, y luego se analizan los valores reales que toma la variable x para que la variable y sea real, tal y cual hemos definido para hallar el dominio y rango de una relación binaria o real. Cálculo del rango. Se despeja la variable x en términos de y, luego se analizan los valores reales que toma la variable y para que la variable x sea real. Esto ya básicamente es repetitivo. Entonces, en dos palabras, para calcular el dominio, despejamos y en función de x y analizamos los valores de x para que y sea un real. Cálculo de rango, despejamos x en función de y, analizamos los valores que toma y para que x sea un número real. De eso se trata. Gráfica de una función real. Una función graficada, no podemos decir que se trata de una función o no es una función, simplemente con lo que vamos a ver en el siguiente término. Miren, la gráfica de la función f es la representación geométrica de todos los pares ordenados que pertenecen a la función. Veamos, dice, es decir, la gráfica de f, conjunto de pares ordenados de x, y,
que pertenece a R por R, tal que la segunda componente es función de la primera componente, donde X es el dominio. Entonces, todo está incluido en R por R. Un ejemplo para que puedan entender. Tengo una recta, en este caso va a ser el eje de las abscisas, X, y el eje de las ordenadas, Y. El eje X, el eje Y, y aquí estaría el origen. Una gráfica, esta, gráfica de una función, una parábola. Entonces, cuando nosotros tracemos una línea vertical dentro de este gráfico, paralelo al eje de las ordenadas, como dice línea vertical, ahí está la línea vertical. Si esta línea vertical trazado en cualquier parte del gráfico corta en un solo punto, así como hace de aquí, se trata de una función. Entonces diremos, este gráfico es una función. En cambio, miren, nuevamente el sistema hessiano de eje de las abscisas y eje de las ordenadas, cuyo origen es en la intersección, ¿verdad? En este caso, mire, esta misma parábola, pero echada, podemos decirlo así. Si trazamos una recta vertical en cualquiera de los puntos de esta gráfica, de esta función llamada G, está cortando, mire, uno en dos puntos. Cuando corte en dos puntos, ya no es una función. Entonces, esto no es una función. Reitero, cuando tengamos gráficos y queremos ver si se trata de una función o no se trata de una función, basta determinar qué cosa. Trazamos una línea vertical, nada más. Si corta en un solo punto, se trata de una función. Si corta en más de un punto, ya no es una función. Es más, del gráfico podemos ir reconociendo inclusive su dominio, sus rangos, para fines prácticos. Eso va a ser la clase siguiente, en donde vamos a analizar dominio y rango de gráficos, de funciones. El dominio se verifica sobre el eje de las abscisas, mientras que el rango se verifica en el eje de las ordenadas. Igual de aquí, ¿de acuerdo? Pero esto ya no es función, ¿ah? Es una relación, sí, pero no es una función. X es una función. Entonces, de esa forma, vamos a reconocer en forma práctica. El propósito de nuestra sesión del día de hoy fundamentalmente es comprender el concepto de lo que es una función de variable real, identificar los elementos que lo constituyen, llámese conjunto de partida, que es el primero, conjunto de llegada, que es el segundo, y la regla de correspondencia, o sea, cómo están relacionados los elementos de cada uno de estos. En eso es reconocer si se trata de una función o no es una función. Podrás una relación y de repente no es una función. Asimismo, reconocer en conjunto de pares ordenados quién es el dominio y quién es el rango. En conjunto de pares ordenados, el dominio está conformado por todas las primeras componentes, en cambio el rango por las segundas componentes. Pero en una función real de variable real ya no va a ser así tan simple. Vamos a tener que elegir diversas estrategias, diversos métodos para poder hallar tanto el dominio como el rango, dependiendo de la función. Será una función polinómica, será una función racional o será una función irracional. Sí, solamente para adelantarles. Una función racional es cuando el denominador tiene variables. Y una función irracional es cuando aparecen las variables dentro de una raíz. Y para eso vamos a tener que ver cómo es posible resolver los problemas en forma más o menos casi directa, en forma específica para cada uno de los casos. Esos diferentes casos vamos a ver a continuación en la parte práctica a resolver nuestros diversos problemas. Entonces yo te invito a que tú observes con mucho detalle y detenimiento cómo vamos a ir resolviendo los siguientes problemas. Y en base a eso, con modelo a eso, tú puedas resolver los ejercicios propuestos en la ficha. Nada es difícil, nada es imposible. Todo se puede hacer cuando una persona lo quiere hacer. Entonces, vamos a la obra. Y tú sí puedes.